Bueno, lo primero que tenemos que mencionar con este tema es que es bastante extenso y que dominar un estado del arte al respecto necesitaríamos varios días, pero traté de condensar alguna información que nos es útil desde el punto de vista de la medicina interna, que nos puede ayudar a identificar a estos pacientes y a tomar conductas en algunas condiciones de interés. Por eso entonces, algunos de los objetivos que tengo con la presentación es en primera instancia brindar un panorama muy general de las cardiopatías congénitas del adulto y sus complicaciones clásicas, resaltando particularidades en el manejo y diferencias que pueden existir con los manejos usuales que nosotros implementamos en nuestro día a día. Lo otro es brindar algunas claves para el abordaje de las lesiones que con frecuencia se encuentran de manera incidental en la consulta de medicina interna y finalmente sembrar la inquietud de profundizar en este tema que es de alta complejidad y de baja frecuencia, donde generalmente la medicina interna es la puerta de entrada para las correspondientes especialidades. Vamos a mencionar algunas cosas acerca de los hitos de la historia en las cardiopatías congénitas que han permitido que estos pacientes tengan una expectativa de vida que va más allá de la niñez, más o menos hacia los 40 años. Empezaremos entonces describiendo que en 1938 Gross hace la primera ligadura del ductus arterioso persistente, aquí lo vemos en esta primera imagen. En ese entonces se calculaba una supervivencia para estos pacientes menor del 15%. Posteriormente se fueron desarrollando otras intervenciones quirúrgicas. Aquí entonces tenemos las correcciones de los shunt que hace en 1944 Blalock y Tossing. Tossing la vemos aquí. Ella fue la primera cardióloga pediatra, coordinadora de la Academia Americana de Pediatría. Más adelante viene por parte de Fontan, lo que se ha denominado como la intervención circulatoria de Fontan, y aquí lo vemos, que permitió dar paliación a ciertas cardiopatías congénitas tales como el ventrículo único. Como ven ustedes en la imagen, la progresión ha sido bastante amplia desde 1930 hasta el 2000, logrando alrededor del 2000 una supervivencia mayor al 90% en estos pacientes. Hablemos algo acerca de la epidemiología. Dentro de las más comunes vamos a encontrar que el tabique ventricular perimembranoso y el tabique ventricular muscular son los defectos más comunes en el día a día. Vienen después los defectos del tabique auricular secundum y la tetralogía de Fallot dentro de las cardiopatías cianosantes se constituye como la más frecuente. Como ven ustedes en la imagen también claramente, esto tiene una dependencia geográfica bastante interesante. Ciertamente los países que ya tienen mejores condiciones de vida tienen la oportunidad de tener una mayor supervivencia y por tanto tal vez una mayor prevalencia de estas condiciones en la adultez, dependiendo de los recursos que existen para atender a estos pacientes en la primera infancia. Aquí nos muestran un poco acerca de la prevalencia de cada una de las condiciones desde 1945 hasta el 2009. Nuevamente aparecen los defectos del septum ventricular como los más frecuentes y un ligero incremento de los defectos del septum auricular, seguido por el resto de las condiciones que tienen una frecuencia más o menos similar. Aquí vemos cómo los cambios en la expectativa de vida han sido marcados desde 1985. Teníamos una esperanza de vida promedio en ese momento de 11 años, hacia el 2000 con las nuevas intervenciones teníamos un promedio de 17 y ya se acercaba un poco el límite superior hasta los 40 años. Y finalmente en el 2010 el último reporte nos menciona que estos pacientes viven en promedio 25 años y alcanzan hasta los 50 años en el límite superior dentro de la esperanza de vida. Teniendo un poco en mente este panorama, es necesario mencionar algunas de las claves que son pertinentes para identificar estas condiciones que, como bien sabemos, son amplias, y esto nos lleva a mencionar un poco acerca del análisis segmental secuencial que se hace de estas patologías. La idea de este análisis segmental secuencial es que las estructuras deben identificarse según sus correspondientes características morfológicas más que por su posición, de tal manera que se divide el corazón en tres segmentos. Tenemos el segmento atrial, el segmento de las masas ventriculares y el segmento arterial. Y la idea con estas características es que cada patología se pueda describir según cada segmento, analizando en primera instancia la organización de las cámaras atriales. Esto se va a definir como el situs atrial, luego determinando la morfología y topología ventricular y finalmente considerando la morfología y la topología de las grandes arterias para finalmente mencionar cada una de las malformaciones asociadas que podría tener el paciente. Veamos entonces cómo son esas características morfológicas de las cámaras atriales que permiten ubicarlas según sea en la cámara derecha o en la cámara izquierda. Externamente vamos a ver que los apéndices son sin duda
uno de los grandes marcadores de la lateralidad de las cámaras atriales, veamos que en el derecho el apéndice es triangular, tiene una base amplia, mientras que el izquierdo tiene una forma de gancho con almenas, con algo pues de protrusiones que se pueden ver externamente. Los componentes venosos, el drenaje de la vena cava inferior, de la vena cava superior, también podrían constituir uno de los componentes principales para hacer la identificación, al igual que los vestíbulos y el septum con sus correspondientes características. Pero eso lo veríamos mejor desde el punto de vista interno, donde definitivamente la cresta terminal separa el apéndice del resto del atrio en el atrio derecho, y también podríamos encontrar el nodo sinusal en la unión cavatrial, lo que nos podría nuevamente identificar esta cámara como la cámara derecha. Además de eso, veríamos una rima muscular alrededor de la fosa oval, muy diferente a la que veríamos del lado izquierdo, donde se podría identificar el flap que cubre dicha fosa. Además, en esta lateralidad del lado izquierdo, veríamos que no existe dicha cresta terminal, que los músculos pectinados son más discretos en comparación con los que se encuentran en el lado derecho. Veríamos también el seno coronal y el velo de la fosa oval, como lo mencionábamos. Aquí vemos pues un poco la comparación de esas almenas que se pueden identificar externamente en la aurícula izquierda. Dentro de las características morfológicas de las masas ventriculares son tres condiciones principales las que tenemos que analizar. La primera es el tracto de entrada. Allí evaluaríamos la unión auriculoventricular y miraríamos el aparato valvular y tensivo hasta los pilares, de tal manera que podamos identificar el infundíbulo tanto derecho como izquierdo. En el tracto de salida hace referencia a la comunicación cefálica con los grandes vasos, y la porción trabecular, especialmente en la porción dirigida hacia el ápex, donde evaluaríamos la localización de los pilares y el entramado muscular a describir. Entonces, en el lado derecho, este tracto de entrada, que está constituido especialmente por músculo liso, el tracto de salida, se denominaría el infundíbulo. Siempre estaría en relación con la válvula tricúspide y las trabeculaciones apicales serían un poco más gruesas en comparación con el lado izquierdo, donde veríamos que el tracto de salida es más un tracto fibroso, que se debe pues a la continuidad de la válvula mitral y aórtica, y siempre estaría en relación con la mitral, y las trabeculaciones apicales estarían entrecruzadas. En este sentido, vamos a hablar también de las características morfológicas de las grandes arterias, más allá que la morfología directamente. Lo que nos permite identificar estos vasos son las distintas ramas y sus relaciones valvulares, y aquí en la imagen vemos algunas características de formaciones que podría tener la aorta. Podríamos tener la aorta normal como la conocemos, o lo que denominaríamos un tronco pulmonar. También podríamos tener un tronco arterial común, de donde emergen las arterias pulmonares del mismo tronco pues de la aorta, y podríamos también tener un tronco solitario donde las pulmonares ya serían una rama de la aorta descendente. Esta imagen nos habla un poco de otra de las variantes de la morfología ventricular, y sería pues el ventrículo solitario, que podría tener una configuración bien sea de ventrículo derecho o de ventrículo izquierdo, o podría tener una configuración que es indeterminada. Sin embargo, la imagen que traigo aquí es valiosa porque nos permite hablar de las diferentes configuraciones que podrían tener estas estructuras. Podríamos encontrar cada uno de los segmentos con una localización usual. Eso se denominaría un situs solitus. En el caso pues de las aurículas, cuando la aurícula derecha se encuentra en relación con el drenaje venoso, cava inferior y cava superior, y en la medida en que se encuentre en una disposición en espejo, se denominaría un situs inversus. También en la medida en que encontremos dos morfologías similares, bien sea del lado derecho o del lado izquierdo, mientras conserven sus relaciones con las estructuras adyacentes, especialmente teniendo como punto de referencia la columna vertebral y la relación con el drenaje venoso, podría considerarse un isomerismo, aún con persistencia del situs solitus, es decir, con persistencia de la localización habitual, y una segunda estructura que tiene una configuración idéntica a la primera. No ocurriría lo mismo en el caso del isomerismo izquierdo, donde perderíamos un poco esas relaciones que mencionábamos y tendríamos dos aurículas izquierdas. Esta tabla para mencionar un poco de esas descripciones que deben hacerse según el análisis secuencial segmental. Veamos, por ejemplo, la tetralogía de Fallot. Aquí nos mencionan cómo sería la descripción. Entonces sería una acomodación o un arreglo atrial usual con una concordancia auriculoventricular y con unas condiciones ventriculoarteriales que serían normales. Y posteriormente, después de describir
esa localización usual, pues hablaríamos de los otros defectos adicionales que configuran la determinada condición. Hablaríamos entonces de la comunicación perimembranosa que existe con el tabique ventricular, la estenosis subpulmonar y la posición, la dextroposición de la aorta, que serían las condiciones constituyentes de la tetralogía de Fallot. Veamos entonces cuáles son las cardiopatías congénitas del adulto. Las vamos a enumerar y vamos a extraer algunas que son de interés en la práctica de la medicina interna. Como ven ustedes son bastantes, entonces tardaríamos un poco en profundizar en cada una de ellas, pero vamos a mencionar pues las que son de interés. Tenemos aquellas que producen cortocircuitos, está la comunicación interauricular, la conexión venosa pulmonar anómala, tenemos el defecto septal ventricular, el defecto del tabique auriculoventricular y el conducto arterioso persistente. También tenemos las lesiones que son obstructivas del lado izquierdo, nos comentan el cor triatriatum, la estenosis mitral congénita, la estenosis subaórtica, la estenosis aórtica valvular congénita, el síndrome de Turner, las aortopatías, la estenosis aórtica supravalvular y la coartación de la aorta. Luego tenemos las lesiones derechas. Aquí nos menciona la estenosis valvular pulmonar, la rama y estenosis pulmonar periférica, el ventrículo derecho de doble cámara, la anomalía de Epstein, la tetralogía de Fallot y el ventrículo derecho a conducto arterial pulmonar. Eso dentro de las lesiones simples, y luego vienen las lesiones complejas, dentro de las que se describe la transposición de grandes vasos, la paliación de Fontán del ventrículo único. Esta técnica ha tenido, como lo mencionábamos cuando hablábamos de la historia, bastantes variables que han permitido que la expectativa de vida de estos pacientes con un ventrículo único pase de los 15 años con esta paliación hasta los 40 años. El corazón izquierdo hipoplástico también es otra de las condiciones que ha mejorado su expectativa de vida, al igual que el tronco arterioso, el ventrículo derecho de doble salida, la hipertensión arterial pulmonar grave y el síndrome de Eisenmenger, y las anomalías coronarias, que son otra ventana que se abre con condiciones particulares. Algunos epónimos que permiten identificar estas condiciones, pues vale la pena mencionar que a través de la descripción secuencial segmental ya no tiene tanta cabida mencionarlos. Sin embargo, pues aquí vemos que son clásicos y todavía permiten identificar algunas de las condiciones. Esto es simplemente una recopilación de los muchos procedimientos que existen con el fin de corregir estas anomalías, también cada una con sus epónimos, y vamos a ver algunos aspectos en cuanto a la valoración clínica. Esta aproximación de estos pacientes debe tener no solamente el historial completo de las intervenciones que se han realizado, sino que también debe realizarse su correspondiente electrocardiograma, la radiografía de tórax y el ecocardiograma. Cada uno de ellos va a tener variaciones dependiendo del tipo de condición que estemos examinando, pero aquí les presento algunas claves en cuanto a la clínica que podríamos identificar. Lo ideal entonces es caracterizar estas patologías en cianosantes y no cianosantes, y ya sabemos entonces que muchos de ellos van a ser sobrevivientes de intervenciones previas, de intervenciones quirúrgicas. Entonces, la idea también es localizar dónde se encuentra la toracostomía, y en caso pues de que no sepamos mucho acerca de la historia, hacer la correspondiente correlación con los hallazgos clínicos que tendríamos. Entonces, dentro de esos hallazgos, habría que prestar especial atención a la ausencia o presencia de pulso del lado de la toracotomía, de la toracostomía. Eso nos permitiría identificar, por ejemplo, el ductus arterioso persistente con cambios en el pulso que van a ser fluctuantes. También nos podría identificar la intervención previa de Taussig que mirábamos ahorita, donde se hace una comunicación del drenaje venoso a través de la subclavia, del recorrido arterial a través de la subclavia, y eso permite pues que del lado de la intervención no tengamos pulsos. También habría que valorar los pulsos en los miembros inferiores, considerando estas mismas condiciones y especialmente la coartación aórtica, previendo que haya disminución de la intensidad. Habría que hacer una adecuada auscultación, poniendo especial atención al desdoblamiento fijo del segundo ruido que nos hablaría de los defectos septales arteriales, y posiblemente, en el caso de la estenosis pulmonar, el clic de eyección sistólica. Hablemos acerca de algunas cardiopatías comunes y de interés en medicina interna. Vamos a empezar con los defectos septales atriales. Muchos de estos pacientes pueden sobrevivir más allá de los 40 años, incluso llegar a la vejez, y debutar simplemente con un ataque cerebrovascular en el que la investigación acerca de los orígenes nos podría arrojar un defecto de este septum atrial. Entonces, clasifiquémoslos.
Se denominan como ostium secundum todos aquellos que hacen parte del foramen oval o donde hay persistencia de ese foramen oval y puede tener esta localización central que vemos numerada como el punto número 2 o una localización mucho más periférica donde no existe la rima muscular que divide dicha pared y se denomina pues aquí con el punto número 5. Puede también ser una conexión primum donde el defecto se encuentra a nivel atrioventricular y eso pues se relaciona con otra de las condiciones que vamos a mencionar un poco y son los defectos de comunicación atrioventricular, al igual que podríamos tener una comunicación superior en el seno venoso o inferior en el seno venoso ya de la vena cava inferior. Ya algunas otras condiciones estarían dadas por los defectos del seno coronario, como lo vemos aquí en el 6. Pero entonces, aquí vemos que dentro de los más descritos y que nos podríamos encontrar en nuestra práctica clínica diaria, están el secundum y el primum. Aquí vemos una imagen acerca de esa comunicación que no siempre es completamente abierta pues a nivel del foramen oval, puede ser tabicada y eso hace que la evaluación dentro de la probabilidad del origen del embolismo paradójico en estos pacientes con ACV que con frecuencia nos encontremos requiera una valoración del riesgo porque no todos se van a beneficiar del cierre del ostium. En cuanto a la presentación clínica, estos pacientes podrían o no presentar disnea con el ejercicio, podrían incluso ser asintomáticos, algunos tendrían palpitaciones en relación con arritmias atriales, podría también documentarse cardiomegalia expensa de cavidades derechas en las imágenes, el examen clínico nos demostraría el soplo y el desdoblamiento fijo del segundo ruido, algunos incluso podrían presentar algo de cianosis y el embolismo paradójico termina siendo una de las condiciones reveladoras de esta cardiopatía. El manejo en personas mayores de 40 años con alteraciones del ritmo previo a la intervención tiene un riesgo sostenido de arritmia tras el cierre. Lo que nos dicen las guías AJA del 2018 es que todos los pacientes podrían beneficiarse potencialmente del cierre de este defecto, el cual podría hacerse de manera percutánea. Una de las técnicas más conocidas es la ubicación del Amplatzer por medio del cateterismo femoral, y algunas consideraciones acerca de los que no se benefician, pues claramente hay que mencionar algo acerca de los ancianos. Muchas veces nos preguntamos por qué estos pacientes que tienen riesgo de embolismo paradójico no son llevados al cierre del defecto. Y resulta ser que en muchos de ellos la prevalencia de la disfunción diastólica que incrementa la presión a nivel intraauricular izquierdo termina generando que ese orificio sea una manera de escape o de aliviar un poco ese incremento de la presión de las cavidades izquierdas, por lo que el cierre de esta localización incluso podría empeorar las condiciones clínicas del paciente. Por tanto, no todos van a ser candidatos al cierre aun cuando tengan buenas condiciones desde el punto de vista de la presión intrapulmonar. Definitivamente aquellos que tienen eventos criptogénicos de isquemia cerebral podrían ser candidatos. Las contraindicaciones absolutas están dadas por la resistencia vascular pulmonar cuando se encuentra por encima de 7 a 8 unidades Wood. El diámetro del defecto menor de 8 milímetros podría no beneficiarse y si el paciente asintomático en realidad no hay claridad acerca del beneficio de la intervención. O sea, no está descrito que el cierre prevenga el desarrollo de los síntomas en estos pacientes. Entonces, la idea es analizar las características que podríamos encontrar por cualquiera de las imágenes, bien sea a través del análisis por ecocardiograma o por resonancia magnética, determinar que el diámetro sea mínimo de 10 milímetros y que la relación QP-QS no sea mayor de 1.5 a 1, es decir, que la presión de la arteria pulmonar no sea más del 50% de la presión arterial sistólica sistémica. Y además, otra de las condiciones es que la resistencia pulmonar no sea de un tercio pues, de la sistémica. Entonces, se supone que a través de esta intervención, estos pacientes no solamente mejorarían los síntomas que ya describimos, sino que también podrían tener la posibilidad de incrementar su supervivencia, de mejorar su calidad de vida, de prevenir falla cardíaca y a través de la prevención del shunt de derecha a izquierda, y también podrían prevenir la hipertensión pulmonar. Además, pues de evitar los embolismos paradójicos, que era el tema pues que nos preocupaba y que es la puerta de entrada hacia esos pacientes. También están los defectos septales ventriculares que nos encontramos mucho en la consulta, pues no mucho, pero usualmente nos lo encontramos y la ideal sería pues como orientar un poco mejor a los pacientes. Vemos entonces que según la localización se van a dividir en tipo 1 cuando tienen un compromiso subvalvular,
especialmente en el tabique fibroso que da inicio a la válvula pulmonar y a la válvula aórtica. También podría ser perimembranoso en esa pequeña sección que divide el componente muscular del tabique, o podría ser trabicular, siendo pues pequeñas comunicaciones que tendrían poca representación desde el punto de vista hemodinámico. En este sentido, podríamos encontrar entonces varios escenarios clínicos, entre ellos solo pequeños defectos restrictivos con un índice QPQS que es menor de 1.5 a 1, o incluso los pacientes podrían tener ya el síndrome de Eisenmenger desarrollado con un shunt de derecha a izquierda bastante complejo, que configuraría pues todo el fenómeno de hipertensión pulmonar. Los pacientes también podrían tener defectos moderadamente restrictivos, es decir, que no cumplen el extremo de ser leves ni el extremo de ser el Eisenmenger, y allí entonces el índice QPQS se localizaría entre 1.5 a 1 y menos de 2 a 1. En ese caso, también podríamos tener pacientes que fueron llevados a cierre del defecto durante la infancia y que podría presentarse como pacientes con pequeñas fugas o con una hipertensión arterial severa, y allí entonces hablaríamos de una hipertensión arterial pulmonar, es decir, con un componente idiopático que no necesariamente hace parte de la respuesta hemodinámica al cortocircuito que podría presentarse. Allí las indicaciones quirúrgicas están dadas por los síntomas asociados del shunt de izquierda a derecha, aun cuando no haya hipertensión pulmonar significativa. Si los pacientes no tienen síntomas, la indicación estaría dada por la presencia de sobrecarga del ventrículo izquierdo o por el historial de endocarditis infecciosa, la cual es una de las complicaciones más frecuentes y temibles que podríamos tener en estos pacientes que tienen comunicaciones a cualquier nivel. Además, si existe prolapso de la válvula aórtica asociado con la insuficiencia progresiva, pues también serían candidatos para el cierre. Y definitivamente para todas estas condiciones en las cuales hay una comunicación, el desarrollo del síndrome de Eisenmenger o una hipertensión pulmonar bastante comprometedora serían contraindicaciones completas para ser llevados al cierre del defecto, puesto que empeoraría desde el punto de vista hemodinámico las condiciones clínicas del paciente. La persistencia del ductus arterioso es mucho más rara, pero también podríamos encontrarla. Algunos pacientes pueden ser asintomáticos a lo largo de la vida o podrían tener incluso un pequeño defecto que se manifestaría como un soplo sistólico continuo que se propaga a la espalda, donde no hay efectos hemodinámicos significativos, donde los pulsos periféricos son normales y donde las cavidades también son normales sin la presencia de hipertensión pulmonar. O también podríamos encontrar aquel paciente que ya tiene un compromiso moderado con un compromiso periférico de los pulsos, es decir, un comportamiento dinámico. El soplo allí sería continuo, habría un crecimiento de cavidades izquierdas y algún grado de hipertensión pulmonar. O ya finalmente ese paciente que dejó pasar el tiempo hasta el desarrollo del síndrome de Eisenmenger antes de consultar por los síntomas, aquí ya tendríamos regurgitación pulmonar y una cianosis diferencial, que es lo más característico de la persistencia del ductus arterioso. Quiere decir entonces una mejor perfusión del segmento corporal superior, es decir, una coloración normal del segmento corporal superior y probablemente cianosis de las partes del segmento inferior. Aquí pues algunas características estructurales de este ductus, que puede tener pues una comunicación directa, casi una ventana aortopulmonar, o podría ser ese segmento vascular alargado sin necesidad pues de tener cambios en su configuración, pero lo más común es que este ductus sea sacular y tenga pues algunos estrechamientos a nivel ampular cuando se va a comunicar ya con la pulmonar, y eso hace las cosas un poco más complejas tanto para el cierre como desde el punto de vista de complicaciones, puesto que pueden existir calcificaciones a este nivel. Aquí vamos a ver las indicaciones para el cierre. Nuevamente es una indicación el hecho de que la presión sistólica de la pulmonar sea menos del 50% de la sistémica y que la resistencia no sea mayor a 1/3 de la sistémica, la resistencia pues a nivel pulmonar. La idea entonces es que el cierre en los pacientes asintomáticos todavía no ha logrado demostrar que prevenga la hipertensión pulmonar y las otras complicaciones que ya mencionamos, y tampoco se ha logrado demostrar que se prevenga de una manera eficiente el riesgo de endocarditis y de endarteritis, que son pues algunas de las complicaciones. Sin embargo, la SAJA en el 2018 definitivamente hacen esta recomendación más que con el propósito de prevenir la hipertensión pulmonar, con el propósito de evitar que se genere endocarditis y endarteritis como complicaciones. El prolapso de la mitral también nos lo encontramos con frecuencia en nuestra práctica. La idea, no, más allá de identificar el defecto, es identificar la sintomatología.
Ya sabemos entonces que tenemos estos dos componentes de la válvula mitral, el flap posterior y el flap anterior. Aquí vemos pues la configuración de cada uno de ellos y es importante mencionar que el prolapso está dado por la ondulación del segmento anterior del flap anterior, es decir, solamente esta parte hacia acá se supone que debe ondular durante el movimiento de la mitral. Con cierta frecuencia podría ondular un poco esta parte más anterior, pero no sería lo fisiológico, y el prolapso está dado por un movimiento desproporcionado de este flap o por la presencia de tejido redundante a este nivel o por la ondulación del flap posterior, que ya sería pues una de las condiciones anómalas. Y esto podría darse por varias condiciones degenerativas o simplemente por hiperlaxitud de las fibras que provienen de los músculos papilares, que es una de las causas genéticas y está asociada con otras condiciones de hiperlaxitud. Pero más allá que la definición estructural que podríamos encontrar en el prolapso de la mitral, la idea es identificar el síndrome del prolapso mitral, que no tiene mucho que ver con las manifestaciones desde el punto de vista de la cardiología y cardiovascular, sino que son un poco inespecíficos y esto nos podría llevar a juzgar un poco mal a estos pacientes. Generalmente son pacientes que se quejan de molestias en el pecho que son inespecíficas, de ansiedad, de fatiga, de disnea que es atípica con el ejercicio, puede presentarse en reposo, también puede presentarse nocturnamente, pueden también quejarse de palpitaciones atípicas con algo de ortostatismo y algunas manifestaciones neuropsiquiátricas. Hay que tener en mente que si bien esta condición no tiene indicaciones quirúrgicas inmediatas, sí podría tener algunas complicaciones tales como endocarditis infecciosa, la presencia de tromboembolismo, el desarrollo de algunas arritmias auriculares y ventriculares, y rara vez podría generarse síncope asociado o muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, son pacientes que son de vigilancia continua. Aquí simplemente para recordarles un poco de la anatomía de algunas de las lesiones que permiten que el paciente llegue a la adultez. Vemos entonces la tetralogía de Fallot con su correspondiente estenosis a nivel de la válvula pulmonar y engrosamiento del tracto de salida de la misma, con hipertrofia del ventrículo derecho, que proviene de la comunicación interventricular, que es bastante amplia, y la dextroposición de la aorta. A este lado vemos la transposición de grandes arterias. Ya vemos entonces que la aorta tiende a salir del ventrículo derecho y las pulmonares del ventrículo izquierdo, lo que genera pues que estos pacientes no tengan una esperanza de sobrevida, a menos que tengan una comunicación a cualquier nivel, ya sea interauricular o interventricular, o con la persistencia del ductus, para lograr que se logre una oxigenación sistémica de la sangre. La mayoría de ellos lo que tienen es la persistencia del ductus, por tanto, conforme llegamos a la semana 12 después del nacimiento, donde se aproxima el cierre del ductus, es cuando estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad y donde se debe hacer la intervención que les va a permitir que lleguen a la adultez. Aquí la vamos a ver. Una de ellas es el switch de Mostard, donde lo que se hace es realizar una comunicación interauricular, precisamente con el propósito de permitir que se haga esa combinación de sangre oxigenada y desoxigenada que logre pues oxigenar ya a nivel de desde el punto de vista sistémico. Y la otra es la operación de Rastelli, donde incrementamos un poco la comunicación interventricular que podría existir con el propósito de comunicar la aorta con el ventrículo izquierdo, y tenemos pues ya el cierre de la comunicación que existe con su ventrículo izquierdo desde el punto de vista de la pulmonar y se lleva hacia el ventrículo derecho. Hay que mencionar que cuanto más intervenga un corazón, más riesgo de arritmia podría generarse en torno a las cicatrices. Por tanto, estas intervenciones que son un poco más complejas, pues tendrían en consecuencia mayor riesgo. Pero pues cada una depende del perfil hemodinámico con el que se presente el paciente al inicio. Aquí para mencionar en qué consiste la circulación de Fontan, que es la paliación del ventrículo único. Estos pacientes, lo que se hace es hacer una comunicación un drenaje venoso pasivo desde la cava inferior hacia la circulación pulmonar, esto presenta pues varias complicaciones. La primera es que no vamos a tener el impulso cardíaco para la correspondiente bombeo hacia los pulmones, y eso hace que la oxigenación dependa mucho de la resistencia vascular periférica pulmonar. Además de eso, se podrán imaginar las complicaciones que puede tener el hecho de que sangre bioquímicamente cargada que proviene de las cavas llegue directamente a la circulación pulmonar. Aquí incluso se describe enteropatías perdedoras de proteínas como complicaciones.
bronquiolitis plástica que se genera por el depósito de esa proteinosis que se genera pues a través de este drenaje. Y eso solo como para mencionar algunas de las complicaciones y lo que podríamos ver en estos pacientes que sobreviven más allá de la niñez gracias a esta paliación. Aquí vemos los defectos del septo atrioventricular. Ya vemos que puede ser único, puede estar localizado a nivel ventricular o a nivel auricular, o puede ser doble, teniendo pues una comunicación tanto desde el segmento auricular como el segmento ventricular. Aquí vemos la anomalía de Epstein, donde hay una implantación bastante baja en el ventrículo de la válvula tricúspide, y eso permite una auriculización, entre comillas, del segmento que se encuentra entre el anillo fibroso de implantación usual y el lugar de implantación real de la tricúspide. Aquí vemos pues un poco cómo sería su corrección desde el punto de vista quirúrgico y cómo permite a través de ella llevarlo a la adultez. El cortria triatum es el desarrollo de este tabique que puede generarse a cualquier localización, izquierda o derecha, y genera pues esta disfunción en la circulación atrial. Está el síndrome de cimitarra, donde vamos a tener una comunicación directa entre las válvulas, las venas pulmonares y la cava inferior, que es como lo más común. Y finalmente vamos a mencionar algo acerca de las complicaciones cardíacas de estas condiciones, que es tal vez algunas de las razones por las cuales estos pacientes podrían llegar en primera instancia a un internista antes de llegar al cardiólogo o al cirujano cardiovascular. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que, como decíamos, todas las intervenciones quirúrgicas tienen un potencial arritmogénico bastante amplio en la medida en que se formen cicatrices o cambios a nivel del sistema eléctrico del corazón. Por tanto, estos pacientes van a presentar con mucha frecuencia disfunción del nodo sinusal, bloqueos atrioventriculares, el flúter atrial, cardiomiopatías en relación con los marcapasos y muerte súbita. Vamos a ver que las arritmias auriculares sin duda son las más frecuentes, y la taquicardia por reentrada intraatrial asociada a las cicatrices es la que con más frecuencia vamos a encontrar. Suele ser de gran predisposición en las anomalías de Epstein, en la dextrotransposición de grandes arterias, en la arteria pulmonar de Fontan y en la tetralogía de Fallot. Además de eso, también se describe en algunos pacientes la fibrilación auricular, pero no es lo más común, y hay que mencionar algunas particularidades acerca de su tratamiento que ya lo vamos a ver en un algoritmo. La bradicardia sintomática también podría estar presente en relación con la disfunción del nodo, y aquí hay varias dificultades en relación con el manejo eléctrico que podría darse, y es que habría que conocer adecuadamente la anatomía de las intervenciones quirúrgicas que se hicieron previamente para condicionar la colocación de un marcapasos transvenoso en estos pacientes. La arritmia ventricular y la muerte súbita no es tan frecuente, pero eso hace claramente que los pacientes sean candidatos a terapia de resincronización, y aquellos que están más expuestos al desarrollo de esta arritmia son aquellos que son supervivientes de la tetralogía de Fallot, de la estenosis aórtica o de las lesiones obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo y de la transposición de grandes arterias. Como lo vemos aquí en este algoritmo, cuando estos pacientes se presentan con arritmias, especialmente supraventriculares, no podemos permitirnos que la arritmia se perpetúe en el tiempo por el potencial daño estructural que podrían generar, ¿cierto? Entonces ya tienen un daño estructural que está intervenido, y exponerlos a una arritmia prolongada en el tiempo, pues va a empeorar esas condiciones estructurales. Por tanto, en ellos el enfoque, a diferencia de lo que usualmente manejamos en otras condiciones, más que el control de la frecuencia, es el control del ritmo. Y eso hace indispensable que identifiquemos si se trata de una cardiopatía congénita compleja o de una cardiopatía congénita moderada, de tal manera que podamos escoger adecuadamente el antiarrítmico. La neurona se convierte en el método, en el medicamento de elección para estos pacientes que tienen alteraciones complejas. Tengo un poco de internet inestable, si se cae me avisan por favor por teléfono. Bueno, al igual pues que como lo sabemos en otros escenarios, estas arritmias supraauriculares van a ser predisponentes para el desarrollo de embolismos a cualquier nivel, y estos pacientes también podrían ser candidatos para la anticoagulación. Eso siempre y cuando podamos darle la oportunidad en un principio de hacer un control de ritmo. Ya vimos
que podría ser desde el punto de vista farmacológico, pero en la medida en que se presenten de una forma aguda, son candidatos para la cardioversión eléctrica antes de considerar llevarlos a una terapia de anticoagulación, pero definitivamente si es necesario, si hay persistencia de la arritmia en el tiempo, pues el enfoque es muy parecido a lo que manejamos en los otros pacientes a través del balance riesgo-beneficio que nos provee aplicar el CHA2DS2-VASc y el Hasbled para identificar el manejo. Claramente uno podría pensar que, dado el potencial arritmogénico de estos pacientes, serían candidatos para terapia eléctrica con dispositivos implantables en primera instancia, y en efecto hay algunas indicaciones para hacer prevención primaria con estos pacientes desde el punto de vista eléctrico. Aquí nos mencionan particularmente aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas y una fracción de eyección ventricular de menos del 35%, junto con una fisiología biventricular y una clasificación NIHA 2 o 3, al igual pues que condiciones particulares como la tetralogía de Fallot, especialmente si tenemos un QRS con una duración de más de 180 milisegundos, podrían ser llevados a estos dispositivos implantables. Eso pues en cuanto a la prevención primaria, y ya la prevención secundaria hace parte de lo que conocemos usualmente dentro de las indicaciones de los dispositivos implantables, las arritmias ventriculares, la muerte súbita, etcétera. Mencionemos algo acerca de la falla cardíaca en estos pacientes. Aquí pues principalmente hay que tener en cuenta que la clasificación fisiológica va más allá de la NIHA que se da por síntomas. Aquí además hay que considerar si hay presencia o no de fenómenos valvulares, si hay presencia o no de arritmias y en qué nivel de control se encuentra, si está controlado o no, si es refractaria. Hay que considerar también las secuelas hemodinámicas derivadas de las intervenciones que se hicieron para corregir los defectos y la capacidad para el ejercicio. Usualmente requieren una estas condiciones de hipoxemia o de baja tensión de oxígeno prolongadas en el tiempo puede generar apoptosis de las fibras musculares y por tanto pues miopatías importantes, lo que hace necesario que estos pacientes tengan un proceso de adaptación a dichas condiciones para mantener la masa muscular. Y ya dentro de otras consideraciones que tendríamos que tener serían las afectaciones multisistémicas y la presencia de otras complicaciones derivadas, tales como la presencia de tromboembolismos o ya el desarrollo franco de la hipertensión pulmonar. Entonces, hay que decir que la falla cardíaca expresa las últimas secuelas y complicaciones que podría tener estas condiciones aún después de intervenciones exitosas. Y hay que mencionar también que más allá de la sintomatología y de las características usuales con las cuales podríamos enfocar la falla cardíaca desde el punto de vista clínico, está definida por el VO2, porque estos pacientes tienen síntomas basalmente, suelen tener empeoramientos de esos síntomas, entonces no les es tan fácil identificar cuando se encuentran en falla, y la referencia pues de sus síntomas al médico también van a ser complejos para identificar si hace parte de la cardiopatía basal o si el paciente está desarrollando falla cardíaca. Por eso entonces la necesidad de hacer seguimientos periódicos a través de test como caminata en 6 minutos o el test de ejercicio cardiopulmonar. Allí entonces vemos claramente que las cardiopatías cianosantes y univentriculares son más propensas a desarrollar este síndrome de falla cardíaca, especialmente hacia la tercera década. Y la transposición de grandes arterias corregidas y la coartación aórtica son las que menos se relacionan con la presencia de falla. Vemos que los mecanismos de falla, pues, además de los usuales a los que estamos acostumbrados, tales como la isquemia y la enfermedad arterial coronaria, aquí además existe los fenómenos de sobrecarga como uno de los grandes causantes y los fenómenos pericárdicos, y nos aludimos pues particularmente a los fenómenos obstructivos, a la presencia de cortocircuitos y hipertensión pulmonar. Como ya lo vimos, las arritmias también son un gran sustrato para el desarrollo de la falla cardíaca y la disfunción diastólica que se podría generar. Muchos de estos pacientes van a generar incompetencia cronotrópica, podría estar presente hasta en el 62% de estos pacientes, y podría ser por causa intrínseca del fenómeno basal o iatrogénico, dependiendo del manejo farmacológico que le estemos brindando. Y otros mecanismos extracardíacos para el desarrollo de la falla cardíaca en estos pacientes, pues ya sería el compromiso del parénquima y la vasculatura pulmonar, que como vimos es bastante usual. ¿Cómo cambia el enfoque en los pacientes con cardiopatías congénitas del adulto en relación a falla cardíaca? Pues claramente esto es solamente una pincelada. Digamos que la discusión del desarrollo de falla cardíaca en cada una de estas condiciones pues amerita una revisión extensa, pero la idea entonces
es que siempre hay que pensar que estos pacientes podrían tener alteraciones estructurales residuales que son susceptibles de corrección y que se deben identificar tempranamente. Entonces, una vez se hayan descartado esas condiciones, lo segundo que habría que pensar es que estén atravesando por un sustrato arritmogénico que también es susceptible de corrección. Y en la medida en que estas dos condiciones se corrijan, pues ya podríamos entrar al manejo farmacológico usual que implementamos de falla, eh, con los correspondientes inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y hay que mencionar pues algunos estudios que se han realizado en torno al uso de sacubitril/valsartán. Algunos mencionan pues que es una recomendación explícita para estos pacientes, pero la realidad es que cuando se han contrastado contra IECAS y contra ARA2, pues no se ha demostrado un beneficio superior. Por tanto, el enfoque farmacológico pues no difiere mucho de aquello a lo que estamos acostumbrados. Aquí simplemente para ejemplificar algunas de las condiciones residuales que podrían estar asociadas con cada una de las intervenciones que se han realizado para corregir los defectos primarios. Vean ustedes que son bastantes, lo que requiere pues entonces que tengamos un índice de sospecha bastante amplio para alteraciones residuales en estos pacientes que asisten con falla cardíaca. La endocarditis infecciosa, especialmente en aquellos que tienen cortocircuito, está dada por la estasis del flujo o por la lentificación del flujo, que se da por los defectos estructurales primarios. Por tanto, pues uno podría pensar que todos tendrían indicación de profilaxis, pero no es así. Solamente los pacientes con prótesis valvulares biológicas o mecánicas, también aquellos pacientes que han tenido endocarditis previa, aquellos pacientes que son llevados a colocación de prótesis u otros dispositivos deben tener profilaxis por lo menos los 6 meses siguientes. Aquellos pacientes que tienen un shunt intracardíaco residual en el sitio adyacente de la reparación, y aquellos pacientes con cardiopatía llanosante que no ha sido corregida. Finalmente hablaremos de la hipertensión pulmonar, que es, digamos, la gran complicación y también uno de los fines últimos de estas condiciones. Se clasifican en grupo A, B, C, D. El grupo A es el Eisenmenger con todas sus características. El grupo B es un cortocircuito muy leve. El grupo C son defectos intracardíacos pequeños donde no hay desarrollo secundario de esa hipertensión pulmonar. Y el grupo D es el desarrollo de la hipertensión pulmonar inmediatamente después de la corrección quirúrgica o algunos años después. Los mecanismos son multifactoriales, no solamente están dados por la vasoconstricción, la obstrucción, también podría ser que la hipertensión arterial pulmonar sea un componente de esa cardiopatía congénita, además pues de los fenómenos de remodelación proliferativa del recho vascular, junto con los fenómenos trombóticos e inflamatorios derivados. Algunas aproximaciones terapéuticas, en este contexto pues tenemos todas las indicaciones de base que usamos en los pacientes con hipertensión pulmonar y con cor pulmonar, el oxígeno a necesidad, especialmente en las noches. El uso de calcio antagonistas en este momento no está indicado y aquí hay que mencionar que la terapia vasodilatadora se convierte en un tratamiento modificador de la enfermedad. Ya tenemos entonces la vía de la endotelina, la vía del óxido nítrico, la vía de las prostaciclinas, especialmente para aquellos pacientes que no han tenido buenas respuestas a los manejos previos, y la terapia combinada también especialmente para aquellos con respuesta pobre a manejos previos. Terminamos con las complicaciones extracardíacas, solo para mencionarlas, están desde el punto de vista neurológico y psiquiátrico, el ACV como complicación importante, como ya lo vimos, las complicaciones cerebrales derivadas de la hipoxia, la presencia de abscesos cerebrales derivada del desarrollo de endocarditis y desde el punto de vista psiquiátrico, todas las perturbaciones del estado del ánimo que estas condiciones crónicas e inflamatorias podrían desarrollar. Las pulmonares, pues claramente ya vimos el desarrollo de la hipertensión pulmonar, que se manifiesta especialmente con la intolerancia al ejercicio. Las hepáticas, aunque no lo creamos, son bastante trascendentales. Podríamos hablar de la hepatopatía congestiva, la hepatitis isquémica, la colelitiasis en la medida que estos pacientes desarrollan poliglobulia y pues esa hemólisis pues va a generar la producción de bilirrubina y finalmente pues estos fenómenos colestásicos. Y la cirrosis derivada de todas estas condiciones de hipoperfusión, que también podría desencadenar el correspondiente hepatocarcinoma. El síndrome cardiorrenal se convierte en una de las complicaciones más temidas y a vigilar en estos pacientes. Dentro de las hematológicas, los fenómenos trombóticos, la anemia, e incluso se describe el von Willebrand adquirido y ya todas las endocrinas que puedan estar relacionadas con los fenómenos genéticos de base de estas alteraciones.